Aleluya. Dice la palabra, tratando de ubicar ese tiempo, acá en el capítulo 5 de Génesis, versículo 32. Y de aquí arrancamos con un dato importante, porque no podemos hacer nada por suposiciones. Las escrituras no son ni están basadas en suposiciones, en imaginaciones, sino en realidades, en verdades. Por eso el Señor dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Mire lo que dice el capítulo 5, verso 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Can y Jafet. Cuando este hombre tenía 500 años, nacieron estos niños, estos muchachos que iban a ser los testigos de algo presencial que sus propios ojos, su propia mente estaría por discernir, por meditar en los juicios que estaban cayendo sobre la tierra. El capítulo 7 de este mismo libro de Génesis, el verso 5 y 6 dice: y hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó, o le mandó Jehová. Note este dato: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. En aquel tiempo pasaron todos estos 100 años después del Señor anunciarle a Noé la construcción del arca, y ya haberse dado cuenta el Señor que los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra y se corrompieron. En ese tiempo el Señor le habla a Noé de hacer esta arca. Y el capítulo 11 de este mismo libro, el versículo 10, dice la Escritura: estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró a Arphaxad 2 años después del diluvio. Son datos concretos que están escritos en la palabra y que no pueden ni equivocarnos, ni turbarnos, ni confundirnos, porque están escritos. Alabado sea el Señor. Según los expertos, las medidas de este barco, de esta arca, que era realmente un barco, eran ideales para que flotara sobre las aguas. Esas medidas eran las correctas, las ideales, para que esa embarcación subiera, flotara por encima de las aguas a una altura impresionante. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre.
Dice el apóstol Pedro, hablando del diluvio, de este juicio terrible que vino sobre la tierra, en el capítulo 3, versículo 20 de la primera epístola del apóstol Pedro a la iglesia, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia, note este término, de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por las aguas. Me llama la atención ese término, esa palabra paciencia, porque se refiere a Dios, a la misericordia de Dios, que con mucha paciencia, extendiendo el tiempo demasiado para construir ese refugio, ese lugar donde iban a introducirse las semillas de los seres vivos en la tierra. Bendito sea Dios. El capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 2 cosas importantes. Primero, dice la palabra, refiriéndose a Noé, le llama pregonero de justicia, porque durante el tiempo de la construcción de esa arca fue el predicador de ese tiempo. No se menciona otro tipo de predicadores. Ese hombre estuvo anunciando, y solamente con construir ese lugar, con estar construyéndolo, era la admiración, pero también la burla de los pecadores. Y aquí usa el Señor un término fuerte, porque habla de esa paciencia, de esa misericordia, y dice que la paciencia de Dios, la justicia de Dios, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No dice un grupo ni una clase de impíos. El mundo completo se había corrompido. La tierra estaba plagada de violencia, plagada de injusticia, de corrupción. No había a quien sacar. Dios tuvo misericordia de Noé y de otras 7 personas de su familia para rescatarlos, pero los demás eran impíos. Y esa palabra me suena muy significativa. Para mi manera de ver, de pensar, no se quedó nadie de aquel mundo conocido de ese entonces, de los antediluvianos, que no escucharan el mensaje de Dios de arrepentimiento, llamándolos a entrar a esa arca y a escapar del juicio que venía.
eran impíos. Un impío es un conocedor de la verdad, de la palabra, pero es un pisoteador. La palabra dice que Dios se mantiene airado continuamente contra el impío. Usted que me escucha, si se apartó de Dios, si está descarriado del camino de Dios, es importante que reflexione, reaccione y vuelva, como dice la palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. Dios no podrá soportar al impío, porque es una persona conocedora que ha rechazado, que le ha dado la espalda a Dios, a su palabra. Poder en la sangre de Cristo. El simbolismo del arca simboliza también lo que es el hombre, el ser humano. El ser humano fue creado por Dios y es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y en las tres fases del ser humano pueden reposar cosas tremendas que las conocemos a la luz de las Sagradas Escrituras, y que el Señor le dice a Noé de construir esta arca con esos tres sectores, tres pisos, tres compartimientos: primero, segundo y tercero. Si nosotros ubicamos qué había dentro de cada piso, entendemos que en la parte baja, el primer piso, fue la habitación donde estaban todos los animales. Es muy difícil de entender en nuestra mente cómo miles de parejas de especies estaban viviendo juntos en un espacio de poco más de 100 metros, 132 metros aproximadamente. En este espacio, por unos 22 metros de ancho, vivir miles de parejas de animales en ese primer piso. ¿Qué se ubicaba allí? Simbólicamente, allí era el piso, el nivel de la carne. Y en ese nivel de la carne habían muchas especies, muchas clases de seres vivos que sencillamente, simbólicamente, están representando los instintos de la carne. La carne, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y la carne se dedica a comer, a dormir, a reproducirse y a morir. Una de las características de esos seres humanos
antediluvianos era que comían, dice la Escritura, comían y bebían y se daban en casamiento. Es decir, estaban enredados totalmente en su carne y no les importaba ninguna cosa eterna. No se le asimila a usted, hermano y hermana que me escucha, compañero en el ministerio, que hay mucha gente que ha conocido a Dios, es cierto, viviendo en la carne, en todo el sentido de la palabra carnalidad. La carne está llena de pasiones. La carne está llena de envidias, de resentimientos, de rencores, de odio. No se lo quiero decir yo, quiero leérselo en la palabra, para que usted vaya ubicándose qué había dentro de ese primer piso del arca. Y que similar, viéndolo semejante al hombre, todo lo que envuelve a un pecador, a una persona carnal, donde está manifestado el poder de la carne, el poder de la materia, el poder de lo bajo, de los instintos bajos, vergonzosos, sucios y corrompidos, hediondos. No podemos pensar en otra cosa de todos esos animales viviendo en ese espacio por casi 5 meses, encerrados allí. Escuche lo que el apóstol Santiago dice en el capítulo 4, hablando de lo que es el poder de la carne. Dice capítulo 4 del libro del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 1, perdón. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa es la esencia de la carne. Y toda persona que ha conocido a Dios y que no sale de ese estado carnal, es lo que quiero dejar en su corazón, que hay millones de creyentes metidos en los templos de todas las denominaciones de la tierra, que conocieron a Dios, pero dice la Escritura que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Su necio corazón fue entenebrecido. Se llenaron de tinieblas después de haber conocido a Dios, porque nunca quisieron salir de la carne, de sus carnalidades. Escúcheme, hermano y hermana, muchos nunca han querido salir del chisme, de la envidia, de la pereza. Nunca han querido salir de la vagancia. Nunca han querido salir de la cobardía. Nunca han querido salir del adulterio en que vive. Se van acomodando
Y se les va adormeciendo la conciencia y quieren estar así. Muchos viven en concubinato, en fornicación. Parejas que llevan años, que tienen hijos, y que usted les pregunta, ¿y cuándo se va a casar? Todavía no sé. Estoy orando para ver si es la voluntad de Dios, y tienen 5 hijos. Y otros dicen, ni siquiera he pensado, porque en la iglesia donde voy me dan privilegios. Hay congregaciones, pastores que le dan privilegios a fornicarios, a adúlteros, a gente en adulterio, gente en fornicación. Participa en los altares, participan en la música, participan como diáconos, participan. Y lo que hacen esos líderes es adormecerle la conciencia a ese tipo de personas que están en pecado y que viven en la carne y que no quieren salir de esa carne. Espiritualmente, simbólicamente hablando, no quieren salir de esa carnalidad, quieren vivir allí. No solamente el apóstol Santiago habla de estas cosas, pero también la palabra, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, dice la palabra lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Me detengo un momento para decirle que muchos creyentes que han conocido a Dios, pero que no ha habido una transformación en sus vidas, siguen siendo iguales. Usted no les ve ningún cambio. Hay congregaciones que la persona, la mujer, la dama, llegó inmoralmente vestida y se pasan años y sigue igual y participa y llegan a ser hasta diaconisas en las congregaciones, pero no les ve cambios. No salieron del primer piso, no salieron de la carnalidad. Pero no solamente eso, hay gente que ha llegado a conocer a Dios y que viven en esa inmundicia, todavía en idolatría, todavía tienen ídolos en las casas y participan en las iglesias, todavía visitan brujos y practican brujería, hechicería y son parte de congregaciones. Eso es vivir en el primer piso, donde está la hediondez, porque esos animales no podían producir ningún buen olor. Allí no solamente estaba el tigre, el león, las vacas, los toros, los burros, los caballos, las culebras, los perros. Esa es la vida de la carne. Las bajezas, la hediondez, la carne, el pecado produce hediondez. Todavía ese tipo de personas son llenos de envidia, de inmundicia, de lascivia, de celos, pleitos, contiendas, disensiones, herejías. Hermano mío, aquí habla el verso 21 de envidias, de homicidios, de borracheras, de orgías, de cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Se quedan ahí metidos en la carnalidad, aunque tienen el conocimiento, pero no quieren salir de ese lugar. Alabado sea el Señor. Están en pleitos, en contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras. He oído personas en la actualidad que aseguran a capa y espada que cualquiera que se suicida se va para el cielo. Son instrumentos del diablo. Ningún homicida. Aquí está hablando de homicidios. Ningún suicidio. Ningún criminal que haya conocido a Dios y muera en ese estado podrá entrar al cielo. De lo contrario, la puerta para entrar al cielo tendría que ser un enorme portón. Pero el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo habla del verso 13 en adelante, que la puerta para entrar al cielo es una puerta angosta, estrecha, y que también es estrecho el camino que conduce a la eternidad. La persona que no quiere salir de la carnalidad. Aquí habla de borracheras, de orgías, de cosas semejantes, en las cuales os amonesto, dice el apóstol, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escribiendo a los Corintios, en el capítulo 6 aparece también estas mismas amonestaciones, lo que conforma la carnalidad del hombre, la parte baja, miserable del ser humano. Vivir en esa carnalidad, envidiando, llenos de rencores, de resentimientos, de odio, maldiciendo a los demás seres humanos. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Las causas por las cuales Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. El diluvio vino por la violencia, por la corrupción generalizada, pero el juicio cayó sobre Sodoma y Gomorra por la sodomía, por tanto afeminado que estaba metido, por tantas desviaciones sexuales, morales, desviaciones corruptas, donde se han juntado hombres con hombres a cometer hechos vergonzosos, corrompidos, mujeres con mujeres. Aquí dice la palabra, no me lo estoy inventando yo, lo estoy leyendo en las Sagradas Escrituras.